Bueno, estamos en contacto vía Zoom, por supuesto, con nuestra periodista estrella, la señora Marinela Montenegro. Marinela, buenos días, ¿cómo estás? Estás al aire de la 100.3 Radio X, el programa Despertar Boliviano. Modesto Muñoz y Noelia te saludan. ¿Cómo estás, Modesto? Un fuerte abrazo. Me aparece otra imagen de alguien. En todo caso, la imagen de Víctor. De Víctor, sí. Bueno, en todo caso, un gran saludo a todos los compatriotas que viven en Argentina y a toda esa hermosa gente de ese país. Por supuesto, un gran abrazo al equipo de trabajo. Muy buenos días y les deseo todo lo mejor en este día. Así que vamos a ir a lo nuestro. ¿Qué pasa con la justicia, Marinela, en Bolivia? Bueno, todos los órganos de poder están controlados por el narcoterrorismo en Bolivia, y la justicia es la principal. Fíjate que todos los procesos que se iniciaron por evidentes delitos cometidos por el masismo, resulta que quedan en nada. O sea, estamos viviendo un proceso de impunidad total. Y esto obedece no solamente a la forma en la que han nombrado a los jueces mediante procesos electorales manipulados, donde solo se aplica el dedo del cacique. Y el resto son simplemente lanzar al viento 30 o 60 millones que cuesta el hacer unas elecciones judiciales. Es la cosa más ridícula, es el único país en el mundo, Modesto, que hace elecciones judiciales para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, para elegir a la gente que va a administrar justicia, cuando sabemos que no es más que una payasada, porque el que aplica el dedo sobre cada uno de los que van a manejar la justicia es el narcoterrorista Evo Morales. Y este personaje lo ha hecho ya en dos elecciones. El mandato de estos dura 6 años y por supuesto lo que es un engaño. Ese es un componente. Y el segundo componente es que para hacer este proceso de cernimiento, para presentarle al cacique los candidatos, los diferentes grupos de poder, fundamentalmente los cocaleros los eligen, a aquellos jueces que han trabajado en el Chapare, en Ibirgarzama, y que les han hecho favores pues a los narcococaleros. Entonces esos ascienden meteóricamente en la carrera judicial y son nominados para ir a un proceso electoral, es decir, se los aprueba porque tienen que pasar un examen previo en una asamblea absolutamente corrupta y ser seleccionados para ir a este proceso electoral. Pero además, lo que se ha visto mucho es que se pagan por esos cargos también. Hay muchos personajes que han ingresado a la administración de la justicia pagando. Y este es el caso de vocales, de fiscales, de jueces, notarios, gente que tiene que estar en derechos reales, pagan entre 50,000 y 100,000 dólares para poder acceder a esos cargos. De lado se ha dejado, Modesto, el mérito, la probidad. El mérito era uno de las razones por las cuales se seleccionaba a las personas que iban a administrar justicia. Ahora el mérito no cuenta para nada. Puedes tener maestrías, puedes tener diplomados, doctorados, puedes haberte dedicado toda tu vida a la academia, puedes haber hecho lo mejor de lo mejor para tu formación profesional. Lo que cuenta, tristemente, y lo voy a decir como es, el prontuario. Y mientras mayor sea tu prontuario de corrupción, de delincuencia, de abuso de mujeres, por ejemplo, una de las razones por las cuales no puedes acceder a un cargo electivo es el tener antecedentes de violencia contra las mujeres. Y resulta que la mayor parte de los funcionarios públicos es, como se los llama en quechua, un huarmichalpa, ¿no? Un pegador de mujeres. Y resulta que estos son los elegidos. Y esta es la gente que está administrando hoy justicia. En determinado momento, cuando irrumpieron de esta forma y cuando se inició persecución y se les armó
procesos, tal cual digo, armaron procesos contra los jueces, muchos de ellos renunciaron, no quisieron saber más de la carrera, y hoy estamos poblados de gente sin escrúpulos, de gente que vende los fallos, de gente que hace sufrir al mundo litigante, de gente que condena inocentes y libera delincuentes, y es triste la situación, y esto obviamente va con el auspicio de quienes quieren destruir las naciones, quienes quieren destruir los países, y se comienza precisamente con estos temas, destruyendo valores, destruyendo historia, trastocando la memoria colectiva en relación a los líderes, a los héroes nacionales, si es posible a la bandera. Fíjate, aquí nos han metido un mamarracho como es la huipala, pretendiéndole dar alguna vivencia ancestral. Mentira, esa es una bandera que le pertenece a los españoles. La primera vez que se ha visto una bandera de esas características es en la Guerra de Flandes, y una bandera de esa característica precisamente está en el Museo del Prado en España, la huipala enterita, ustedes la pueden ver en el Museo del Prado. Y además, la gente que trabajamos en televisión hace años, tenemos archivos, tenemos material, sabemos en qué marchas, en qué situaciones ha aparecido la huipala. Y obviamente en la primera marcha que hubo indígena no hubo huipala de ninguna naturaleza. Incluso yo voy a contar una anécdota, si me lo permites, Modesto. Con todo gusto, Marinela. Yo estaba en Venezuela y me invitaron a una disertación que iba a dar Evo Morales. Yo estaba en el Foro Mundial de Hidrocarburos, y resulta que recibí la invitación en Caracas, Venezuela, y bueno, me dio mucho desgano ir a escuchar a este ladino personaje como es Evo Morales, y fui, pero dejé mi cámara, porque decía, o sea, todo lo que habla este es tan entreverado, tan ridículo, tan mediocre era el hombre. Entonces no llevé cámara, pero bueno, fui sin camarógrafo, le aviso a la audiencia, y solamente yo misma hacía cámaras, o cuando tenía entrevistas importantes, contrataba algún camarógrafo en el lugar. Entonces, en aquel momento ingresé al auditorio en el Caracas Hilton, y por supuesto estaba ahí Evo Morales, y decía que para conformar el instrumento político, para fundar el instrumento político, estoy hablando del MAS y PSP, resulta que como no tenían dinero, dice este narco ladino, ya, porque lo que siempre les ha sobrado es dinero del narcotráfico, resulta que señala que las compañeras, dice, haciendo referencia a las cocaleras, ellas habían recibido banderas de todos los partidos políticos, del MBL, del MNR, del MIR, del ADN, del NFR, de todos los partidos políticos, y que habían recortado esas banderas y habían costurado la huipala. La compañera de Cochabamba no me va a dejar mentir, decía. ¿Sabe cómo me arrepentí de no haber llevado mi cámara y tener acceso a esto que afirmó Evo Morales, para contraponer a todo lo que dicen hoy de la huipala? Y la verdad es esa: si la gente ingresa a mirar la bandera que utilizaron en la Guerra de Flandes, es la huipala, ¿no? Acá nunca hubo esa bandera. En todo caso, es más honesto decir, bueno, adoptamos esta bandera y se acabó el asunto. Todo el mundo tiene derecho de poner un símbolo a las reivindicaciones que busca. Pero ese es el tema. Acá estamos mirando que tenemos todo lo que tiene que ver con la justicia, que con esa gente que ellos han elegido, que no solamente han echado mano a la Constitución el año 2009, por dos razones. Una, buscando obviamente la reelección, que sí se dio, pero este sinvergüenza quería ir hasta un cuarto mandato, no hizo caso ni siquiera al referendo, que él dijo, ya vamos a un referendo, si la gente quiere, entonces yo voy a renunciar. Si la gente dice no, yo voy a renunciar y me voy a ir calladito a mi casa. Acuérdense que cuesta 138 millones llevar adelante un referendo. Y el hombre, obviamente, ladino, subterráneo y sucio como es,
obviamente no hizo caso al referendo del 21 de febrero del 2016, mintió y se repostuló. Y obviamente ahí tenían todo el fraude de Smartmatic. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en ese momento? Manipular todo. Y ahí la justicia ha sido la primera porque estos estaban perseguidos, tendrían que estar perseguidos por todos los crímenes, delitos, traiciones a la patria que han realizado. Evo Morales tiene muchos casos que debieran ser caso de corte y Evo Morales también con carácter previo tiene delitos que no corresponden a caso de corte. Es decir, antes de irrumpir en el gobierno, ha cometido una serie de crímenes, de delitos, de abusos, de torturas, porque se adueñaron del Chapare, conformaron las 6 federaciones y a familias potosinas enteras se iban a buscar otros rumbos al Chapare, alentados por los sembradíos de coca, que daban mucho dinero, que no había que trabajar mucho, porque son 2 cosechas al año que te da, no como muchas frutas, una cosecha al año, no tienes que preocuparte por el riego, no tienes que preocuparte por nada, siembras y se acabó, te olvidas hasta que salga la hoja de coca. Y por supuesto, alentados con esto, se fueron muchas familias. Y la que no se cuadraba, y uso este término como en la jerga militar, la que no se sometía, mejor diré, al capricho, a la dictadura sindical que había en el Chapare, obviamente desaparecían toda la familia. El padre, la madre, los hijos, los nietos, los perros y las pulgas desaparecían. Literalmente le digo, Modesto. Y bueno, hemos tenido la experiencia de gente expulsada del Chapare, padres, madres con sus cosas, adolescentes. O sea, este hombre es un psicópata, según lo que ha dicho una psicóloga española, un psicópata con desesperación de poder y por supuesto han expulsado, han asesinado familias y tendría un montón de delitos. Y bueno, los que hubieron también cuando se dio a la fuga, no, porque no solamente robó el Banco Central, no solamente sacó cantidades enormes de dinero de Bolivia a paraísos fiscales y no solamente ordenó que todos los terroristas que estaban dando entrenamiento en Guarizata y en el Chapare a las milicias cocaleras, ordenó que estos salieran a disparar a las comunidades y les hicieran creer que eran los cambas y los gringos los que los estaban atacando y que por lo tanto tenían que subir a los buses que llegarían para salir a defender e ir a pelear en las ciudades. Es así que se desplaza gente hacia Santa Cruz, los detienen en Montero, aquí en Cochabamba, los detienen en Quillacollo, es el ingreso a la ciudad, en camiones, en buses llegan cantidades enormes de mineros con dinamita, liderados por terroristas como Facundo Molares, que ha estado en Bolivia, como varios terroristas, como Carvajalino, que ha estado en Bolivia, y están los informes policiales, están las declaraciones, están todos los antecedentes de todo lo que han cometido aquí. Pero, sin embargo, obviamente la justicia ha liberado a todos, incluso mediante una ley han liberado que toda esta gente que ha cometido crímenes durante la fuga del psicópata, resulta que han sido liberados. Pero, bueno, en cambio a Janine Áñez, que le corresponde un caso de corte, la tienen encerrada y lo propio a una cantidad enorme de militares que no se han doblegado a Evo Morales, porque Calimán les dijo, vayan, salgan a reprimir, salgan a reventar a las pititas. Y sin embargo, los generales dijeron, fundamentalmente está en la declaración del general Pastor Mendieta, aquel que no ha reconocido ningún delito. Él ha indicado que a Calimán le ha dicho, muy bien, general, usted es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, póngamelo por escrito y yo salgo inmediatamente a acatar sus órdenes. Y resulta que jamás se lo puso por escrito y utilizaron el plan B, de dar la sensación de que en Bolivia se estaba dando un golpe. Por eso necesitaban rostro de Fuerzas Armadas.
Obviamente no mostraban la enorme cantidad de patriotas que salieron a las calles a protestar contra el fraude, pero sí mostraban en toda su multimedia global, mostraban que en Bolivia hubo un golpe. Y obviamente toda esta gente que ha generado tanto daño en Bolivia porque han volado cerros, puentes, han hecho estragos, han quemado acá en Cochabamba el Cerro San Pedro y han incendiado los Pumacataris, viviendas, es decir, en un intento de asesinato total. Deberían estar obviamente presos, pero todos fueron liberados. Entonces, esa es la justicia que hay en Bolivia y que por supuesto ha servido para trastocar todo lo que ha ocurrido en verdad en nuestro país. Yo te digo con franqueza, muchos dirán, ah, debe ser del ADN, del MIR, del... No, señores, acá todos, todos están vendidos a ese poder global. Estoy hablando de Mesa, estoy hablando de Tuto Quiroga, de Gonzalo Sánchez de Lozada, y podemos ir mucho más atrás. Ese poder internacional que llega a hacer leyes, te diseñan leyes laborales, impositivas y todo modesto para que los países no prosperen nunca, para que la iniciativa privada se asfixie, se ahogue, que por eso los impuestos, que por eso aranceles aduaneros, precisamente porque estos delincuentes que foráneos quieren tener toda la hegemonía en torno al tema privado. Entonces, ese es más o menos un pantallazo de lo que vive Bolivia en torno a la justicia y que, por supuesto, es algo que sí se debe cambiar, pero no en las condiciones que han venido a meternos los dedos a la boca este Diego García Sayán y los del GAI. No sé si usted vio las imágenes cuando les grité a los del GAI que lo que querían era cambiar la constitución con la excusa de los detenidos, de todas aquellas personas que estaban siendo víctimas de una justicia corrupta, como los generales, la gente de la Resistencia Juvenil Cochala, la gente de la Unión Juvenil Cruceñista, que han provocado en extremo a la gente, porque resulta que sin orden de aprehensión, sin nada, aprenden a las personas y se la llevan a una audiencia de medidas cautelares. Eso está ocurriendo en Bolivia. Entonces, este tema no lo podemos cambiar ahora porque estamos en manos de unos delincuentes, de unos narcotraficantes, de unos criminales, de unas personas que no tienen ningún valor. Con estos vamos a abrir la Constitución y peor aún, Modesto, quieren que abramos la Constitución, uno, para liberar los candados de la poca soberanía que nos queda, y dos, para la elección, reelección indefinida de Evo Morales. Entonces no podemos tocar esa constitución que por supuesto también en 2009 fue aprobada entre sables y bayonetas. No podemos tocar, peor con estos, con ese tribunal electoral que es corrupto, con ese padrón que tiene 1,5 millones de fantasmas, con esos vocales que son una manga de delincuentes que no respetan a su patria ni al ciudadano, y por supuesto con la ley 026 y la 019 que redistribuye escaños parlamentarios, y le digo ambas leyes, porque la una te dice que las comunidades originarias necesitan un parlamentario de cajón, entonces son 7 parlamentarios que el masismo mete a sus disfrazados, entonces ya tienen la ventaja del 1,5 millones, ya tienen la ventaja de los 7 disfrazados y además tienen la ventaja de una redistribución de escaños que hace que se manipule la votación favoreciendo al área rural, donde estos no tienen mayor votación. Ese es un error pensar, donde estos ejercitan una dictadura sindical sin precedentes, porque por lo menos nosotros, los citadinos, podemos quejarnos en un medio como el suyo, podemos acudir a un periodista, podemos acudir a la justicia, hacer público, de alguna manera, pero en el área rural no hay ni policía, la gente tiene que andar kilómetros para poder acceder a un puesto policial, después a un juez o a un fiscal.
Por supuesto, en las capitales de provincia sí existen, pero imagínense la gente del área rural, el dirigente es el mandamás, y al dirigente si le da la gana viola a las hijas del pueblo, si al dirigente le da la gana quema las viviendas, el dirigente es el rey. Entonces a ese le deben una lista entera con fotos y con pruebas de que toda la lista del sindicato ha votado por el masismo de manera obligatoria. Entonces la gente que más sufre, contrariamente a lo que se cree, es la gente del área rural modesta. Y con esto termino. Marinela, la verdad me dejas impresionado, pero antes voy a compartir contigo un audio que me acaba de llegar. Lo que más me impresionó fue que dijiste, y me lo tengo en la cabeza grabado, que desaparece el abuelo, la abuela, la madre, el padre, los hijos, los nietos, al estilo Pablo Escobar Gaviria. Exactamente. Es terrible. Te digo la verdad, por eso digo yo, el Chapare es un país dentro de un país. Es una republiqueta armada por un narco psicópata, con la ayuda, obviamente, de entes foráneos. Porque nada, pero nada, Modesto, escúcheme bien y la gente, nada de lo que ocurre en nuestros países, que son enormemente ricos, ocurre porque sí. El Sánchez de Lozada, Gonzalo Sánchez de Lozada, podía haberlo no solamente procesado, encarcelado, extraditado a Evo Morales y a toda su pandilla de narcos. No lo hizo, porque tenían una misión con él, la misión destructiva de Bolivia. ¿Y cómo la gente no se va a dar cuenta? Ahorita, ¿por qué no molestan a los cubanos? A ver, los cubanos son comunistas, les importa un comín. ¿Sabe por qué? ¿Por qué han instalado su laboratorio ahí? ¿Por qué? Porque no tienen nada que robarle. ¿Qué le van a robar? ¿La prostitución? ¿Qué le van a robar a los cubanos? Si Repsol ha hecho prospección en el mar de Cuba y no ha encontrado nada. En el caso, sin embargo, de minerales, de petróleo, de gas, nuestros países son los que tienen litio, uranio, ulexita, boras. ¿Con qué creen que ha subido su cartera de oro ese delincuente Soros? ¿Y por qué están robando? La gente lo tiene que entender de una vez por todas, que son estos grandes intereses que nos ponen y nos sacan gobiernos, hoy día de izquierda, mañana de derecha, pasado militares, ¿ya? Y nos uniforman. ¿O me va a decir que se han puesto de acuerdo los militares para dar golpe? Videla con Banzer se habrá puesto de acuerdo con Pinochet. No, señores, son los entes foráneos que están manejando nuestros destinos para robarnos. Nos distraen ahora con los indígenas, con el indigenismo, con las lesbianas, los gays. Estamos discutiendo del matrimonio gay, mientras ellos nos están robando. Y la gente tonta resulta que se distrae en discusiones bizantinas que no nos conducen a nada, que la izquierda, que la derecha. Por favor, acá miren nomás lo que está pasando en el escenario mundial, esa disputa de poderes que hay. ¿Por qué? ¿Por qué Vladimir Putin se ha metido a Ucrania? Porque los estadounidenses se han debilitado a tal extremo, primero, y obviamente no hay una razón unidireccional, hay muchas, un conglomerado, que vamos a tratar de mencionarlo porque sí nos atañe, porque nuestro verdugo en este momento son los estadounidenses, que son dueños de Evo Morales y que están manejando los intereses de los más ricos del mundo, de los Rothschild, de los Rockefeller, y Soros es su operador, y Hillary Clinton es su operadora, y Obama Bin Laden es su operador, todos los zurdos demócratas que han hecho estragos en Bolivia, que han hecho estragos en Argentina, por supuesto, tenemos que identificarlos. Ahora, estos Soros, por ejemplo, ha tratado de entrar a Rusia y Estados Unidos también por debajo de la mesa. Cuando ha salido a la otra punta, le han dado un mazazo. ¿Por qué? Porque ellos hicieron muchas inversiones en Ucrania.
lavaban dinero en Ucrania, han hecho laboratorios con armas biológicas en Ucrania, han hecho una cantidad enorme de inversiones. No estoy diciendo que justifico lo que está haciendo Putin, bajo ningún concepto. Se han encontrado entre demonios, se han encontrado entre gente psicópatas que quieren dominar el mundo. En el caso de los Estados Unidos, obviamente se ha debilitado con 4 guerras. Ha estado en Siria, ha estado en Afganistán, ha estado en Irak. En Afganistán nomás le ha costado 46 millones de dólares, le ha costado la guerra diariamente. Entonces eso ha producido un debilitamiento. Y han iniciado, obviamente, con políticas favorables a los chinos. Y los chinos se le han volcado y se han unido a Putin. Ahora, ¿en qué influye esto a los países de Latinoamérica? Por supuesto que estos van a arreciar con mayor fuerza el robo que cometen a los países de una cantidad enorme de minerales y por supuesto lo hacen sin ninguna piedad con nuestro país. Ahora, Maduro está con Putin y ha logrado poner otro pie en Venezuela, y Evo Morales el masismo, que puede no significar nada para ellos, tampoco se han pronunciado en contra de Putin. O sea, tienen por un lado el respaldo de Soros y obviamente cuando Putin cuando Soros le largó la mano a los venezolanos después de haberle robado años, resulta que ahora que no le sirve, que se ha convertido en otro Noriega al cual lo quieren cazar, porque ya tienen su recambio que es Guaidó, ¿no? Que hace creer que es opositor, pero no lo es. Entonces, más o menos quiero que se den cuenta cómo operan estos de manera subterránea, de manera sucia, que hacen explotar una bomba aquí para distraerte porque están cometiendo alguna fechoría allá. Entonces, estas cosas, la gente del tercer mundo tiene que saber identificar, tiene que informarse. No podemos ver pasar los misiles y las balas sin saber exactamente qué es lo que está pasando en nuestros países y qué es lo que está pasando en el mundo. Eso, me decías algo, perdón, Modesto. Sí, quiero compartir un audio contigo. A ver, Noé, poneme el audio que nos envió, que también quiero que lo escuche Marinela. Buen día, Modesto y equipo. Como todos los domingos, excepcional. Hermoso el programa, más escuchando a la señora periodista Marianela Montenegro. Genia y figura. Admiración por ella siento, Modesto. La verdad que es una genia. Bueno, pido por la paz de Ucrania para que termine esta guerra con Rusia, Ucrania, pido por todo. Gracias a Dios que llovió en Corrientes, por todos nuestros hermanos correntinos, por los bomberos que están allá, principalmente por los animales, por todos, que termine todo. Paz en el mundo, desde lo más profundo de mi corazón, Modesto. Hermoso el programa. Marianela, ahí la tenés a la admiradora tuya, Betty, realmente que siempre todos los domingos, cuando no estás, te extraña. Desde acá muchísimas gracias, un gran abrazo a Betty y gracias por tan hermosas palabras. Desde acá de Buenos Aires, un abrazo grande a la distancia, Marianela, un informe completo, realmente maravilloso, y por supuesto, seguramente vamos a tratar de que la gente tenga un pensamiento propio y sepa analizar todo lo que uno a veces trata de informarle. Por eso recurrimos a ti, a la que sabe, así que que tengas un domingo maravilloso, termines bien el día. Abrazo grande a todo tu equipo, realmente es algo admirable lo que haces. Muchas gracias, Marianela. Gracias a ti, Modesto, y lo admirable viene de tu parte, porque en estos momentos tener libertad de expresión es muy difícil, muy, muy difícil. En todo caso, va todo mi cariño para ti, mi respeto y admiración por el trabajo que haces, y por supuesto para tu equipo, a Noelia, un fuerte abrazo, a Víctor,
a Irene, deseo que tengan un hermosísimo día hoy, pero especialmente, obvio, a Betty, tan bella, tan encantadora, divina, realmente me arregló el día. Modesto, que tengas bello día. Igualmente, gracias, ¿eh? Un abrazo grande.